la parte final de Historias a Quemarropa, esta noche abordando una temática de la que no se habla en los medios de difusión, al menos en Bolivia, de la que muy poco se escribe, pero una temática que ha sido y es real en la Iglesia Católica. Sacudió, reiteramos, los cimientos de la misma Iglesia cuando se destapa la luz pública. Fue su peor crisis de la historia católica y consideramos que es oportuno abordar esta temática en una sociedad como la nuestra, donde está muy arraigada la fe, la religión sobre todo. Tiene que haber perdón, Pepe, pero con justicia, ¿verdad? Con justicia, porque si no, el perdón sin justicia es pura palabra, ¿no? Es decir, ya, perdona, lo siento mucho, te lastimé, no, tiene que ser. Pero yo también querría tal vez acotar un dato más. Claro que es sí. verdad que ha sido tremendo y tristemente famoso y conocido todo el problema de la pederastia en la Iglesia Católica, pero que no es la única, porque también a veces nos hemos acostumbrado a hablar siempre de la Iglesia y solo pensamos en la católica. Sea a nivel también iglesia luterana o metodista, otras iglesias evangélicas, también tienen sus casos. Lo que pasa es que no son tan numerosos, no digo los casos, sino la religión en sí, ¿no? No hay tal cantidad de fieles, de seguidores, o tan conocida, porque así como un papa, pues es conocido, yo creo que en todo el mundo, aunque a la gente no sea católica, no siempre los superiores o los pastores así son tan conocidos. Y mejor entonces que no se hable de todos, pero de hecho también el tema de la pederastia se ha dado en otras también religiones, y eso no se puede negar. En los mormones hay casos también de denuncias. En fin, no voy a ir citando todos los grupos religiosos porque no me corresponde eso, pero sí para mencionar que si es verdad que fue tan duro y tan fuerte y extendido el tema de pederastia en la Iglesia Católica, no es que eso sea un consuelo, pero que no ha sido la única. Lo que pasa es que la más conocida y donde más ha habido esos mismos millones de dólares y de todo, de Maciel, todas esas cosas son tremendas. Entonces, es paradójico, Pepe, que quienes se supone que van a proteger a la sociedad, y me refiero no solamente al caso de la Iglesia Católica, estás mencionando también otras religiones, ¿no? Hagan daño de esta manera, ¿no? Y no solamente quienes han de proteger, sino predicar el Evangelio de Cristo. O sea, que aquellos seguidores que hacen una promesa de seguir el Evangelio y de ser los que llevan la paz, la armonía, la buena nueva a las familias, que hayan podido también llevar tan malas nuevas, porque eso no son. Eso es paradójico. Eso es una monstruosidad. Hay un artículo, me parece también muy interesante, de un economista peruano, Óscar Ugarteche, que acaba él diciendo, solo citaré una frase final, dice: la pederastia es un asco que debe ser resuelta denunciando a los pederastas en todos los países y dejando que la justicia haga lo suyo. Lo que decíamos antes, ¿no? No que sean protegidos por las autoridades eclesiásticas, no que sean así perdonados buenamente, unas palabras de consuelo y demás, sino que la justicia haga lo suyo. Y el abusar de menores es un asco, dice él, es una falta de humanidad que no se puede comprender en personas que son ministros de la Iglesia y que están al servicio del pueblo, de los menores. Se supone que son enviados de Dios, representantes de Dios. Pepe, ¿será que a estas alturas la Iglesia Católica realmente se habrá arrepentido de estos crímenes de lesa humanidad? ¿Se volverán a repetir? ¿Se habrá superado esta situación en la Iglesia Católica? Ya estamos en el final del programa. Yo creo que con el Papa Francisco hay muchas cosas que se han ido mejorando. Decir esto ya se supera y ya no va a haber más, imposible poder ni predecirlo, y luego que la Iglesia está formada por seres humanos y lamentablemente pues el ser humano tiene muchas debilidades a veces, errores, pecado, y no se puede eliminar todo. Pero yo creo que a medida que el mismo Papa y obispos en los países lo denuncian
y no apoyan, no encubran a estas personas, sí se ha de ir disminuyendo mucho. Y luego también, igual que lo estamos hablando ahora aquí en la televisión y que tal vez para algunos pueda resultar raro que se hable de esto, pero que también en seminarios donde se forman los jóvenes para ser sacerdotes o religiosos, en los colegios, en todo ello, se hable y se informe bien. Porque si no, a veces puede ser que un jovencito de 14 años que entra al seminario, pues ya va recibiendo una formación, se va encerrando en una manera de ver la vida y luego dirá, yo no lo sabía, nunca me habían dicho, cosas que tampoco son admisibles. Pero con lo que preguntabas, creo que se vaya a eliminar, es como decir, eliminaremos el mal, pero sí que disminuya mucho y que allá donde ha habido casos como estos se aplique la justicia. Y esos señores, igual que pasa en Cochabamba, que está ahí en la cárcel, encerrados, uno de ellos se suicidó además. Lamentablemente parece que ya era tal el peso que sentía, porque ya lo habían juzgado 2 veces y entonces él mismo se ahorcó. Pero sin que se lleguen a ahorcar, que pasen la vida encerrados, pagando un poco de la culpa de lo que hicieron, ¿no? Eso es necesario. Se nos acabó el tiempo, estimado Pepe. Solo quisiera decir... Adelante, por favor. Para acabar el tiempo. Adelante. Que de todas formas, uno dice, bueno, en 20 siglos de Iglesia ha habido muchas cosas, no solamente la pederastia, la conquista en América Latina, en fin, como decían al comienzo ustedes, tantas aberraciones, pero que también ha habido aspectos muy positivos. Creo que la Iglesia Católica todavía tiene mucho que decir, mucho que dar. Acá cuando llegó a Bolivia el Papa pues dejó grandes mensajes, no todo se cumple, lamentablemente, no todo se entiende. Esperemos entre todos, laicos, medios de comunicación, que ayudemos a que eso se conozca más. Todo lo que fue desde el Concilio Vaticano II hasta hoy día, mártires de la Iglesia, luchadores como en El Salvador, los jesuitas asesinados, en fin, Luis Espinal, tantos. Que todo eso también se dé a conocer porque la Iglesia Católica creo que todavía tiene algo que decir a nuestro pueblo. Bien, muchas gracias, José Ros. Esta noche hemos abordado una parte de la historia de la Iglesia Católica, una historia, un pasaje, una historia quemarropa de la Iglesia Católica. Debe haber justicia, esa es nuestra conclusión. Debe haber justicia para las víctimas de hechos de pederastia en la Iglesia Católica. Una vergüenza para la humanidad este pasaje que hemos repasado en esta noche en Historias a Quemarropa con José Ros. Muchas gracias, buenas noches, hasta el próximo domingo.